Ustedes saben que él es inmoderable. Entonces, bueno, Wilfredi nos va a hablar de acalasia. Es un tema que es un tópico con el que nos consultan frecuentemente, que hay que saber. Wilfredi, como ustedes ayer lo oyeron, Wilfredi es un fellow especial en cirugía esofágica, en endoscopia esofágica, y creo que es de las personas que sabe el grupo bien de esto. Entonces, Wilfredi, adelante, bienvenido y modérese. Muchas gracias, doctor. Bueno, muy buenas tardes. Aunque sí les llegan con cierta frecuencia los pacientes de acalasia o con sintomatología de acalasia, porque a veces se pueden parecer mucho el paciente del carcinoma de esófago, generalmente el tratamiento de la acalasia no lo hemos cogido mucho los cirujanos de tórax acá. Entonces vamos a dar un breve repasito. Disclosures. Bueno, entonces primero que todo, ¿cómo funciona el esófago? Algo así rapidito. ¿Listo? Tenemos entonces unos núcleos que están saliendo desde acá, desde el bulbo, núcleo ombligo motor dorsal, que va a la parte superior del esófago, faringe, cricofaringe, y parte superior es músculo estriado, y de ahí hacia abajo se va cambiando hacia músculo liso. Y tenemos como neurotransmisores, porque obviamente tienen conexión con el vago, acetilcolinérgicos para el músculo estriado y para los otros, pero aquí tenemos unas neuronas distintas que a raíz de esta estimulación secretan u óxido nitroso o péptido intestinal vasoactivo. Ya les voy a explicar eso para qué sirve. Entonces, como podemos recordar posiblemente en la histología que nos dieron o que estudiamos, tenemos otro sistema nervioso adicional autónomo en el sistema gastrointestinal, que está compuesto por el plejo mientérico de Auerbach y el plejo submucoso o de Meissner, que funciona solo, pero también comandado por los impulsos centrales. Entonces, ¿qué pasa en la acalasia? Esta de aquí es una fotografía de microscopía de un paciente con un adenocarcinoma, sin acalasia, sin nada de eso. Este es el plejo, el signo de la flecha, ¿cierto? Este es el plejo. Mírenlo muy bien. Ahora ven un paciente con acalasia. ¿Cuál es la diferencia? Es un infiltrado inflamatorio masivo alrededor del plejo mientérico, principalmente. Y eso se traduce entonces en una reacción inflamatoria bastante importante que conduce también una cascada inflamatoria y que lo termina dañando o lo inflama, como en este caso. O como en este caso, que ya no hay, fibrosado completamente. ¿Sí? Entonces a eso llegamos a que la acalasia, a la hora de la verdad, es una enfermedad neurodegenerativa. Esa es la fisiopatología inicial. Así empieza la situación. Pero entonces eso, recientemente, desde el año 2022, vienen obviamente estudiando todo esto, y a algunos se le ocurrió por ahí, cuando vio esas cosas, dijo, uy, esto se parece como mucho a lo que yo veo, al patólogo, lo que yo veo normalmente en Alzheimer. En Alzheimer. Y entonces resulta que los procesos de degeneración de la microglia en Alzheimer son muy parecidos desde el punto de vista histológico a lo que pasa aquí en la acalasia. Y entonces empezaron a comparar todo lo que hay en Alzheimer, que eso sí hay mucho, a ver qué encontraban entonces en la acalasia también desde ese mismo punto de la fisiopatología. Y obviamente entramos en la fase inflamatoria, inmunomoduladores, target, para donde va todo hoy en día en la medicina aparentemente. Encontramos entonces una mayor infiltración de este tipo específico de macrófagos y tenemos también ciertas citoquinas especiales que son mucho más frecuentes aquí, que son la eotaxina, la C-selectina, el TRAIL y el MIP1 principalmente, que resulta que esta y esta sirven para reclutamiento de linfocitos, esta sirve para activación linfocitaria y esta es generador de apoptosis, daño celular, muerte celular. Y entonces, ¿qué dispara esto? Muchas cosas y no sabemos, y posiblemente la que más podamos recordar todos es esta, ¿cierto? Esa es la típica, el paciente con el megasófago del paciente de Chagas,
¿Por qué? Por esto mismo, ya se encontró la correlación. Pero también con muchos otros virus, y eso se comprobó mucho más en la época del COVID-19. Resulta que aumentó la incidencia de acalasia. Porque también estos disparan la generación de estas citoquinas. Y también resulta que la esofagititis eosinofílica, los pacientes con esofagititis, ojo para los de la esofagititis eosinofílica, la esofagititis eosinofílica en los pacientes tienen el doble de riesgo de acalasia de la población normal, ¿sí? Porque la inflamación persistente y la degranulación persistente de los eosinófilos genera toda esta cascada inflamatoria que termina en una fibrosis del plejo mientérico, y entonces lo daña, pues obviamente. Como recorderis, porque sé que es un tema que está pues en el medio, el seguimiento de la esofagititis eosinofílica no es con síntomas, es con biopsia, es con número de eosinófilos en la biopsia, para que no se hagan los locos. Y genética, hay un síndrome de Albright's que tiene también alacrimia y la trisomía 21 que puede, y otras desórdenes de la secreción de esto, óxido nítrico sintasa y péptido, como les dije, que son los encargados de hacer la dilatación. ¿Por qué les quiero mostrar esto? Porque es que aunque todo viene por el nervio vago y toda la misma línea, resulta que arriba el esófago se aprieta, se contrae, mientras que abajo en el esfínter se dilata o se relaja. Eso es lo normal. Pero entonces lo que vemos y lo que pensamos muchas veces es que no, se dañó el esfínter, no, se dañó el sistema entero. Entonces no se contrae, no se dilata, pero es un daño generalizado de todo el esófago. ¿Y eso para qué sirve? Para que usted le pueda decir al paciente que es una enfermedad que usted no le va a quitar con la cirugía. Básicamente es un alivio de síntomas bastante bueno, pero no es la fisiopatología. En algún momento llegará algo para la fisiopatología, y entonces empezamos a hacer la clasificación de los 3 tipos de acalasia. Acalasia tipo 1, tipo 2 y tipo 3, en las cuales empecemos por la tipo 2, porque es más o menos como un cambio en el tiempo entre el tipo 2 y después terminan siendo tipo 1. En el tipo 2 entonces lo primero que se manifiesta es la obstrucción, claro, es lo que primero canta. Y resulta que todo el resto del esófago se paraliza porque se distiende, y entonces en la lectura de la manometría hay 100% de maniobras fallidas. Entonces hay una presurización completa. Pero estos pacientes, el paciente de tipo 2, usted les quita la obstrucción, el esófago disminuye de tamaño y recupera motilidad. Ahí está el punto. Tipo 1, este ya está dañado. Ese, se dañó lo de abajo, se dañó lo de arriba, no se encontraba, usted le quita la obstrucción y de todas maneras no se va a mover. Ese drena por simple y llana verticalidad, por pura gravedad. Estos pacientes en cierto momento de la vida son los que terminan con lo que llamamos la acalasia terminal o megaesófagos que no se recuperan, y que esos pacientes en algunas ocasiones terminan en una esofagectomía. Tipo 3 es más que una necrosis o apoptosis, es realmente una inflamación al neuritis. Y este entonces le funciona aquí, no le funciona acá, le funciona aquí, no le funciona acá. ¿Listo? Esos es espasmódicos de distintos lugares. Eso sirve para más adelante. Esto es entonces una manometría, esa cosa que parece pues llena de colores raros. Esto es básicamente distancia. Aquí está el esfínter esofágico superior, aquí está el esfínter esofágico inferior, y esto va corriendo así, como un electrocardiograma, hacia la derecha. Y los colores representan la presión y los cambios de la presión. Entre más rojo esté, más presión hay. Entonces este está cerrado, este está cerrado. Usted traga y entonces va haciendo contracciones, aquí, en teoría, como este más bien. Creo que este es demasiado, Y aquí cuando llega a este punto, se abre, se pone azul, y pasa el bolo. Listo, así se lee una manometría. Tenemos entonces tipo 1, tipo 2, que es lo que les decía, que hay una presurización completa, porque es como el esófago luchando contra la dilatación. Entonces todo el tiempo está tratando de apretar. Entonces por eso hay aumento de la presión. Aquí ya no hay nada, no hay lucha. En el tipo 3 hay aquí, aquí no, aquí sí, y esta es una obstrucción completa. Esto es entonces una manometría esofágica, en la cual es una sonda que tiene múltiples detectores y se coloca pues en distintos lugares con las mediciones para poder hacer con ciertas maniobras de deglución, de algunas cosas,
esto que acabamos de ver. Y hay otro que se está haciendo desde hace 8 años que se llama un flip, que es con un balón que tiene múltiples detectores también y que es capaz de hacer este tipo de imágenes principalmente para correlación cuando es muy difícil el diagnóstico de la acalasia, para confirmación. No está determinado pues como primer diagnóstico, aunque es mucho más cómodo para el paciente. Entonces, ¿qué es? El paciente que todos conocemos, que no puede tragar, que le duele aquí adelante, que tiene mucho reflujo. Ojo, el paciente de la acalasia muchas veces lo que dice es que tiene reflujo. Nada, siente eso pues realmente. Pérdida de peso porque no puede pasar, pero hay pacientes gordos, eso es más charro. Hemos tenido pacientes gordos, obesos, de verdad, con acalasia. Entonces, no necesariamente. Y eso se mide con este índice, el de Hector, y dependiendo entonces del score y la sumatoria, entonces dependiendo de la severidad y el tiempo que vaya teniendo el paciente de evolución, que es este. ¿Cómo es el diagnóstico? Esofagograma, la endoscopia y la manometría. El esofagograma, entonces tenemos el típico pico del oro, que es esta cosita así. No necesariamente tiene que estar obstruido completamente, no tiene que ser que está tapado del todo. Los hay, obviamente, pero la sintomatología es mucho más severa, pasa más delgadito. Endoscopia, usted debería sentir una cierta resistencia al pasar por el esfínter, pero básicamente la endoscopia es para saber que no haya nada más, que de verdad no sea un cáncer, que sea otra cosa diferente, o que pueda tener una esofagitis eosinofílica, porque en ese tipo de patología el esófago no se mueve. Entonces, y puede generar por la inflamación también estenosis, entonces usted puede tener una estenosis. Y la manometría, como les acabo de mostrar para esto, sería el gold estándar. Entonces tenemos uno de tipo 1, por ejemplo, como el que les decía ahora, la gran dilatación, obstruido. Ahorita me acabaron de preguntar, tengo un paciente más o menos así, con un gran megaesófago y lleva mucho rato pues de síntomas. ¿Le soplo la esofagectomía de una vez? No. La respuesta es no. Usted no sabe. Puede que usted no sabe en qué estado de daño celular esté, y puede que este paciente usted le haga una miotomía y el esófago empieza a disminuirse de tamaño y funcione. Entonces primero, listo, que no le funcionó, hágale, ahí sí. Importante de la manometría, del esofagograma, tratar de hacerlo cronometrado. Eso se lo cuentan al minuto, los 2 minutos y los 5 minutos usualmente, y con eso se hacen ciertas mediciones también para saber qué tanto es el porcentaje de obstrucción. En la tomografía pues también es una muy buena opción y se puede hacer un esófago TAC, en el cual te puede mostrar si está o no está obstruido y qué tiene ahí. Entonces, clasificación de Chicago ya la revisamos, tiene implicaciones clínicas y pronósticas. ¿Con qué se mide? Con la manometría de alta resolución, que se miden estas cosas, la métrica de relajación, el IRP y unos patrones de diferencia que te muestran entre todos esos, y con eso se toma la decisión de qué se va a hacer el paciente. ¿Qué vamos a hacer? Tratamientos endoscópicos. Entonces tenemos la posibilidad de hacer inyección de toxina botulínica, que en este momento está básicamente aprobado para 2 cosas. La primera, como prueba terapéutica, para saber si el paciente mejora o no mejora. O la segunda, en el paciente que no puede ser llevado a cirugía o no quiere ser llevado a ningún otro procedimiento. Esta es una opción. Se considera más o menos paliativo. ¿Me colocas a correr el video, por favor, si eres tan amable? El de arriba. Básicamente es una endoscopia con una inyección de usualmente 100 unidades de toxina botulínica, que se le diluyen usualmente entre 4 a 5 centímetros cúbicos, y se aplican 25 unidades en los 4 cuadrantes. La respuesta debería ser inmediata. Desde usted terminando la 4ª, usted ya debe poder pasar con el endoscopio muchísimo más fácil hacia distal. Entonces ahí lo que se hace es la inyección en distintos lugares, y se empieza a ver cómo se empieza a dilatar, se empieza a abrir poquito, y después el endoscopio pasa muchísimo más fácil, y hay movimiento. Devolvemos. Y segunda, dilatación neumática. Estos balones de acalasia son unos balones grandes, no son los balones normales de dilatación esofágica de estenosis, unos balones que dan muchísimo más presión, ni siquiera caben por el canal del endoscopio, hay que pasarlos con guía por un ladito de lo gruesos que son. ¿Sirve? Sí, sirve. No da tanta alivio como la miotomía de Heller o como el POEM,
pero sí sirve también en caso de los pacientes que no quieran ser llevados a cirugía, obviamente tiene un mayor riesgo de perforación. Es básicamente lo mismo que cualquier otra dilatación, simplemente se coloca la guía distal, porque como vamos a pasar por un lado no atrás del endoscopio, tiene que ser sobre guía, se pasa el balón y sobre ese se realiza la dilatación. Realmente es más o menos lo mismo que cualquier dilatación que incluso hagamos también en vía aérea, pues solo que mucho más blando pues realmente, y uno es más importante estar pendientes ahí, de pronto pues, la luz no se ve demasiado, pero uno sí alcanza a ver que se hacen los desgarros en la mucosa en el momento, y es el momento que hay que parar, entonces uno tiene que estar ahí pendiente. Bueno, entonces aquí empieza el asunto bueno. Otras técnicas endoscópicas, el POEM. ¿Qué es el POEM? El POEM es, imagínense la miotomía de Heller que todos conocemos, que es la sección de la musculatura circular y longitudinal del esófago, del cardias y de parte del estómago, pero por vía endoscópica. ¿Sí? Eso es lo que se va a hacer. Con unas salvedades. La primera, la idea, ahorita vamos a hablar de ISD, van a ver que la técnica es parecida, pero a la inversa. La primera es que en esta se corta, es el músculo circular, no el longitudinal, para evitar perforaciones libres y mediastinitis, aunque puede generarse con cierto porcentaje. Mientras que en la miotomía de Heller se cortan los dos, se abre completamente. Ya les explico lo que significa eso. Entonces tenemos, este es un POEM. Lo primero que se realiza entonces es que arriba, 2 centímetros por encima donde usted va a empezar, que usualmente es la parte más proximal, usualmente cuando se hace POEM, en POEM son usualmente para la calasia tipo 3, y en la calasia tipo 3 se necesita una miotomía muchísimo más larga que para la tipo 2 o la tipo 1. Entonces, en esta es la única que tiene la indicación, mejor indicación para un POEM que para una laparoscópica que para una miotomía laparoscópica. Entonces, lo que se hace es meterse en ese túnel, abrir el túnel inicialmente y empezar a hacer la resección de la musculatura circular, dejando atrás la musculatura longitudinal. Este es de los japoneses, en uno en vivo, y se deja la distal ahí. Se revisa desde el otro lado. ¿Hay manera de apagar las luces de aquí, porfa? Si eres tan amable. Y después se cierra entonces el ingreso de la mucosa con clipsitos. ¿Sí? Sirve mucho, la verdad es bastante bueno. Tiene un índice de rendimiento, gracias, para los síntomas prácticamente igual que el de la miotomía de Heller. Problemas, da mucho reflujo, ese es el problema, y eso es lo que yo universalmente le digo a los pacientes: usted puede escoger entre esto o en esto, pero le va a dar un reflujo bárbaro. Eso sí es realidad. Tratamiento quirúrgico, entonces, la misma miotomía de Heller que todos conocemos, que debe realizarse entonces en el sitio del esfínter esofágico inferior, 6 centímetros hacia arriba del esófago, 2 o 3 centímetros hacia abajo en el estómago también, y por la laparoscopia, y usted puede adicionarle cualquiera de las fundoplicaturas conocidas, que sería o un Nissen, o un Dor, un Toupet, cada una de las cuales tiene su propia diferencia. ¿Cuál se prefiere? Usualmente se prefiere el Dor. Tiene dos ventajas. La primera es que mejora un poquito el reflujo, no es tan efectivo como el Nissen, y le queda cubierto a usted aquí, usted empieza aquí y cierra aquí, como de esta manera, y le queda cubierto aquí por si de pronto tuvo alguna perforación o hace un isquemia o alguna cosa, pues queda ahí como un parche y usted previene una perforación libre, lo cual no tiene con el Toupet. ¿Cuál es el problema del Nissen? El Nissen mejora muchísimo más, obviamente, el reflujo, pero como usted no tiene con qué calibrar en ese momento el esófago, el riesgo de obstrucción distal es mucho mayor. Normalmente cuando se hace una fundoplicatura para reflujo se coloca una bujía sobre la cual usted hace la fundoplicatura. Aquí usted no va a hacer eso porque perfora el paciente, lo único que le queda aquí es la mucosa. Entonces, con cierta frecuencia hay un porcentaje importante de pacientes que quedan obstruidos distales.
Esto es lo que les decía del tamaño pues, de la fundoplicatura, y este sería un tipo tupé. Y este sería la tipo Nissen. En el tratamiento quirúrgico, ¿qué hacemos? Yo sé que todo muy posiblemente o hicimos o vimos también cuando éramos cirujanos generales, lo que les acabo de decir entonces. Si podemos correr el video, por favor. Esta fue una paciente que hice el lunes. Entonces, retractor hepático usualmente. Esta muchacha tenía una variante anatómica aquí, tenía una hepática izquierda dependiente de la gástrica izquierda, dominante. Entramos en el ligamento gastrohepático, seguimos hacia el hiato. Nos disecamos pues completamente la parte anterior para meternos también en el mediastino y ver completamente la pared esofágica y liberarla. Muchos de estos pacientes también tienen algo de hernia, entonces se puede ayudar para bajar y nos vamos metiendo hacia el mediastino y vamos subiendo por ahí. De la misma manera que se podría hacer las hernias, también nos metemos por la parte de atrás. ¿Por qué? Este fue un paso previo porque usualmente hacemos también disección de algunos de los vasos cortos. Seguimos disección entonces hacia arriba, hacia el mediastino, medimos que nos quede por lo menos 6 centímetros, empezamos a disecar aquí la grasa que queda justo por delante de donde está el esfínter esofágico inferior y seguimos de ahí para arriba. De ahí el ingreso a este punto es posiblemente uno de los más, es el más crítico y el más asustador posiblemente, y muchas personas lo prefieren hacer con tijeras. A veces es más fácil, como en este caso, logramos hacer el túnel, esto es obviamente a velocidad aumentada, y en este punto creo que es en el único punto en el que utilizo el armónico con esta pata blanca para abajo, para no quemar esa mucosa, ni siquiera en la lobectomía lo hago, y de ahí para arriba. Derecho. Al terminar entonces hasta arriba, usualmente cojo esta gasa, la meto ahí arriba y las dejo haciendo compresión. Hago lo imposible por no quemar los bordes que están sangrando, porque en ese momento de usted quemar algo, ahí es donde le deja la isquemia y se perfora 3 días después. Entonces vamos también aquí estómago, vamos haciendo la misma miotomía, vamos subiendo hasta que queda una miotomía completa desde el estómago, pasando por el esfínter. Aquí quedaron algunas fibritas que lastimosamente se me frenó el video porque se me acabó la memoria, y aquí pasó algo más. No, porque el video va hasta la fundoplicatura. Bueno, qué pena con el problema de la compilación del video. Aquí lo que seguía era que nos metíamos nuevamente por la parte posterior del estómago para poder disecar los vasos cortos. Seccionamos por lo menos 3 vasos cortos para tener liberado el ligamento gastroesplénico, para que permita hacer la fundoplicatura más fácil, si no queda tensa y entonces no queda bien. Bueno, ya aquí volvimos. Fundoplicatura, entonces ahí la estamos midiendo y hacemos la sutura, fundus, labio de un lado. A la próxima no lo pongo tan rápido, pero es que era como para 20 minutos de charla, por eso. Y a diafragma. Hacemos sí, yo también estoy mareado. Y hacemos obviamente la sutura ahí. Y seguimos toda esta línea y después la ponemos por encima. Este es el final. Entonces queda el fundus, que viene y da la vuelta hacia aquí hacia adelante, suturado también a este otro lado. Las primeras 2 suturas están hechas hacia diafragma para evitar también la herniación. Como protocolo, nosotros ahora teníamos que el paciente se quedaba hospitalizado de un día para otro. Al día siguiente le hacíamos un esofagograma, si estaba bien el esofagograma le damos líquido y lo mandamos para la casa. Pero hay que hacer algo antes de esto, sí. Lo ideal es prehabilitar el paciente, igual que en todos los tipos de cirugías. Posiblemente en este no tanto, pero en todas las cirugías hay que hacer una prehabilitación al paciente, y en estos pacientes obviamente es nutricional, porque estos pacientes han perdido mucho peso usualmente y va a mejorar muchísimo en la recuperación del paciente. ¿Con qué? Con lo que pueda, que le pueda dar líquido, idealmente una crema pues que bata todo y si hay que enseñarle a los pacientes. Me he encontrado muchas veces con pacientes que dicen que ellos comen todo y se lo comen líquido, pero lo que se toman es una guasal, ahí no hay nada, y lo que uno necesita es que cojan todo el plato entero y lo licúen completo y se lo puedan tomar.
Y si no les pasa a esa densidad, entonces habría que o pasar por una preparación comercial que sea muy líquida, tipo Ensure, Soy o el Soy o cualquiera de esas vainas, o incluso pasarles una sonda por endoscopio usualmente al estómago, que les va mucho mejor en la parte nutricional de la renutrición que si estuvieran por nutrición parenteral. Darle fisioterapia respiratoria, sobre todo los que tienen un megaesófago, y lo que les decía ahorita, muy importante, la claridad de la enfermedad. Es muy importante que el paciente entienda que con esto no se está curando de la enfermedad. La enfermedad está ahí. La enfermedad es un daño neuronal y que va a estar ahí y que cabe la posibilidad que lo tenga más adelante nuevamente, no porque se vuelva a obstruir, sino posiblemente porque el esófago se deje de mover y que pase de una calasia tipo 2 a una calasia tipo 1. Y eso hay que ser muy claros con el paciente, me parece a mí. Como les decía, en una nutrición posoperatoria, una dieta líquida temprana usualmente les damos 3 días. Después de eso vamos progresivamente con dietas licuadas hasta más o menos tener una alimentación normal alrededor de la segunda o tercera semana. Mucho cuidado con los síntomas de reflujo gastroesofágico que tienen son más o menos frecuentes. Entonces, ¿qué sirve más? ¿Un POEM o un Heller? Ese es un metaanálisis de este año, es la misma historia, exactamente la misma historia. En cuanto a resultados, en cuanto a dolor, en cuanto a deglución, ¿sí? Pero sí tenemos una diferencia en el reflujo gastroesofágico, que es menor en la miotomía, y también cuando usted hace nuevamente la manometría, en la cantidad de degluciones efectivas, que entonces eso puede generar también un problema después porque el paciente no se le mueve el esófago. Pasamos de tener un esófago que tiene un movimiento, que tiene una fisiología, a un tubo de drenaje simplemente en el POEM, porque es más largo, que es precisamente lo que les quiero mostrar con este otro trabajo. En este otro entonces lo que hicieron fue coger esos pacientes y les hicieron a todos manometría, pH-metría, endoscopia, otra vez de seguimiento, 6, 12, 24 y 36 meses después, y entonces lo que encontraron era la presión en todas bajó mucho más en el Heller con respecto al POEM. ¿Por qué? Porque el POEM no reseca la musculatura longitudinal, mientras que el Heller sí. Y resulta que la musculatura longitudinal también tiene que ver con la presión del esfínter esofágico inferior. Entonces sí hay una disminución una mayor disminución de presión, lo cual no incidió, para ser exactos, en la sintomatología del paciente, que fue lo mismo. Ahora, ¿qué pasó con las degluciones? Fallidas. En este cayeron, pero en este se elevaron. ¿Por qué? Porque el POEM tiene normalmente una resección mucho más larga que el Heller. Normalmente los POEM los hacen alrededor de 10, 12 centímetros. Por eso se prefiere la calasia tipo 3, porque supuestamente hay que hacerle la resección de toda completa, de toda la musculatura. Entonces el paciente, el esófago ya no queda funcionando, porque lo que hace el esófago es escurrir, va bajando en esa línea así de la manometría como mostraba, y entonces esa funcionalidad la pierde. Pero aquí tenemos un problema. Entonces, para resumir, tipos de acalasia, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Sabemos que la tipo 2 entonces puede convertirse en una tipo 1 y que esta usualmente, así usted vea un esófago inmenso, muchas veces se devuelve. Estos dos, o Heller o POEM, ya sabemos entonces, funciona igual, pero sí hay que decirle al paciente que definitivamente con el POEM le va a dar más reflujo. Yo honestamente consideramos que el paciente debería participar en escoger esto. Y en esta tipo 3, entonces POEM. ¿Será que POEM sí? Porque es que hay que resecarlo todo completo y los de uno somos nosotros los que lo estamos convirtiendo en un tubo que no funciona. Pero entonces, si se acuerdan, acabamos de ver al principio cuál es la fisiopatología y para dónde va todo esto en toda la parte de inmunomodulación, todo lo que venimos hablando durante la mañana, ayer, a mediodía, todo por todas partes, terapia target, anti-PDL1 y de todo va para el mismo lado, inmunomodulación. Y ya tenemos entonces medicamentos que están en algunas pruebas para tratar de frenar aparentemente
la progresión del daño celular de estos pacientes. Muchas gracias. Creo que me moderé. Me moderé. 10 minutos más, pero te moderas. Wilfred, gracias. Estoy abrumado de la moderación del doctor Wilfred. Bueno, muchas gracias. Muy claro los principios básicos de la cirugía de acalasia. Wilfred, muchas gracias.